Mi nombre es Lucas Martelli y ahora vengo a presentarles lo que sería la práctica de antibióticos 2, presentada por los grupos 11 y 12. Mi nombre es Melanie Hernández y voy a presentar el punto número 1 de la discusión de antibióticos 2, en la cual los pedidos hacer un esquema con la clasificación y describir el mecanismo de acción de los siguientes antibióticos. Hablaré de la tetraciclina, amphenicloles, clindamicina y macrólidos. Voy a comenzar hablando de los macrólidos. Los macrólidos son un grupo de antibióticos que se caracteriza según la literatura por un anillo de lactona macrocíclica a los que se unen azúcares desóxidos. Su fármaco prototipo es la eritromicina y hablaremos de su mecanismo de acción. Ahora, la eritromicina tiene un efecto inhibidor o bactericida cuando se encuentra particularmente en concentraciones altas y es importante mencionar que su actividad mejora en un pH alcalino. Ahora bien, lo que va a hacer la eritromicina es inhibir la síntesis de proteínas mediante la unión al ácido ribonucleico del ribosoma 50, que se encuentra cerca del centro peptidtransferasa. Al bloquear el túnel de salida del polipéptido, se va a lograr evitar el alargamiento de la cadena peptídica, obteniendo como resultado final la disociación del peptidil tRNA del ribosoma. Bueno, continuando con las tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que van a inhibir la síntesis de proteínas. Bueno, para comenzar, las tetraciclinas van a entrar en los microorganismos gracias a dos procesos, la difusión pasiva y el transporte activo dependiente de energía. Ahora, una vez los organismos están susceptibles, estos van a concentrar el fármaco intracelularmente. Y gracias a esto, y una vez dentro de las células, las tetraciclinas van a unirse de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, consiguiendo entonces el bloqueo de la unión del aminoácido del tRNA junto con el sitio receptor en el complejo ribosomal RNA, evitando por consiguiente la adición de los aminoácidos del péptido en crecimiento. Es importante mencionar también que las tetraciclinas son activas contra muchas bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo ciertos anaerobios como las rickettsias, clamidias y micropagios. Luego tenemos a la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico con efecto bacteriostático que va a prevenir la síntesis de proteínas bacterianas uniéndose a la subunidad ribosómica 50S. Esta va a interferir en la formación de complejos de iniciación y asimismo con reacciones de translocación del aminoácido. Es importante mencionar que la clindamicina inhibe los estreptococos, los estafilococos y los neumococos, y que los enterococos y los organismos aerobios gram negativos van a ser resistentes a ella. Bueno, para finalizar hablaremos de los ampenicoles y comenzaremos hablando del cloramfenicol. El cloramfenicol es un inhibidor de la síntesis de proteínas microbianas y es bacteriostático contra la mayoría de organismos. Ahora, el cloramfenicol consigue penetrar fácilmente las células bacterianas y lo hace mediante difusión facilitada. Este va a actuar gracias a que logra unirse reversiblemente a la subunidad ribosómica 50S, impidiendo que se una al extremo aminoácido tRNA, que van a contener el aminoácido junto con el sitio aceptor de la subunidad ribosómica 50S. Ahora, gracias a esto, la interacción entre la peptidiltransferasa y su sustrato de aminoácidos no puede ocurrir y finalmente entonces el cloramfenicol va a lograr la inhibición de la formación de enlaces peptídicos. Ahora bien, el cloramfenicol tiene amplio espectro y será activo contra organismos gram positivos y gram negativos, tanto aerobios como anaeróbicos. También es activo contra las rickettsias, pero no contra las clamidias. Bueno, luego tenemos al tianfenicol. Este es un antibiótico bacteriostático y va a actuar uniéndose de forma reversible a la subunidad 50S que previamente penetró con facilidad, aunque con un mecanismo de transporte facilitado. El tianfenicol, cuando se une a ribosoma 50S, va a inhibir a la enzima peptidiltransferasa, impidiendo así la elongación o el crecimiento de la cadena polipeptídica, obteniendo como resultado la inhibición de la multiplicación bacteriana. Cabe mencionar que presenta una acción especialmente marcada sobre bacterias que son gram negativas anaerobias y los cocos, así como en bacilos gram positivos aeróbicos y anaeróbicos. Bueno, para finalizar, nada más una infografía que resume los puntos principales del mapa mental que acabo de explicar. Buenas tardes, este día yo hablaré sobre el objetivo número 1, que haga un esquema con clasificación y describa el mecanismo de acción de los antibióticos. Bueno, los fármacos que tenemos son los aminoglicósidos, las polimixinas, las sulfonamidas, dimetropin y las quinolonas. Tenemos que los aminoglicósidos son naturales y semisintéticos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos streptomicina, deoxystreptomicina, kanamicina, gentamicina y la cintromicina. En sí, su mecanismo de acción es que actúan sobre la unidad 30 del ARN ribosomal, contribuyendo hacia la inhibición de la translocación peptídica. También tenemos las polimixinas, que tenemos que A, C, D y E, que lo que hacen que aumenta la permeabilidad de la membrana de la célula bacteriana. Tenemos también las sulfonamidas,
que tenemos la sulfacetina, el sulfixoxal, sulfametoxazo, la sulfametisol, sulfadiazina, la sulfapirina, que esto es lo que hace que inhiben a la dihidropteroato sintetasa y la producción de folato. También tenemos la trimetoprim, que es un mecanismo de acción que inhibe las enzimas secuenciales que intervienen en la síntesis del ácido fólico bacteriano. También tenemos las quinolonas, la de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que va en orden: el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, la norfloxacina, la latifloxacina, la leofloxacina y la moxifloxacil, que decir que esto es lo que hacen que interfieren en la replicación del ADN al bloquear las enzimas topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, son esenciales para la topología del ADN. Mi nombre es Irma Elena Martínez y a mí me toca hablar sobre el punto número 2. Este nos pide que relacionemos el mecanismo de acción de los fármacos con la actividad bacteriostática y o bactericida según corresponda. Hay que recordar que bactericidas son aquellos fármacos que producen la muerte de los microorganismos responsables del proceso infeccioso. Y bacteriostático son aquellos fármacos que inhiben el crecimiento bacteriano, no lo matan, sino que el microorganismo permanece viable, de modo que cuando se interrumpe el tratamiento, puede volver a recuperarse y seguir multiplicándose. En general son aquellos antibióticos que inhiben la síntesis proteica, excepto los aminoglucósidos. Ahora, ya agrupados, tenemos el grupo de fármacos que tienen su lugar o mecanismo de acción en la pared celular. Entre ellos tenemos a las penicilinas, como por ejemplo la penicilina G y las cefalosporinas. Como ya recordaremos de la discusión anterior, estos son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, por lo que son antibióticos bactericidas. Luego tenemos al siguiente grupo, que son aquellos que tienen su lugar o sitio de acción en el ribosoma. Entre estos tenemos a las tetraciclinas. Estas tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis proteica de las bacterias. Interfieren de manera reversible sobre la fracción 30S de los ribosomas. Esta irreversibilidad en la unión es la que hace que estos actúen como bacteriostáticos y no como bactericidas. Luego también en este grupo tenemos a los macrólidos. Como por ejemplo de fármaco de este grupo tenemos a la eritromicina. Los macrólidos son agentes bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica, ya que se unen irreversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Sin embargo, dependiendo de algunos factores, como por ejemplo el tamaño del inóculo, pueden considerarse de efecto bactericida. También en este grupo tenemos a los amfenicoles, como el cloramfenicol y el tiamfenicol, que son antibióticos bacteriostáticos. Estos, luego de entrar al citoplasma celular, inhiben de manera reversible la síntesis proteica uniéndose al ribosoma bacteriano. Se unen a la subunidad 50S y alteran la fijación del aminoácido a su sitio correspondiente. Y por último, en este grupo tenemos a los aminoglucósidos, que son antibióticos bactericidas. Sus representantes farmacológicos son la gentamicina y la amicacina. Interfieren en la síntesis proteica bacteriana de los ribosomas, se unen a la subunidad 30S específicamente y inhiben la translocación, interrumpiendo los primeros pasos de la síntesis proteica. Ahora, en el siguiente grupo tenemos a las quinolonas. Estas son bactericidas. Penetran la bacteria a través de las porinas y dentro de la célula bacteriana actúan sobre la enzima ADN girasa. Esta controla el supraenrollamiento y el desenrollamiento del ADN. La ADN girasa evita el enrollamiento excesivo de las dos bandas de ADN. Entonces, cuando las quinolonas inhiben esta enzima, afectan el normal funcionamiento del ADN bacteriano. Y por último tenemos al subgrupo de las sulfamidas. Estas bloquean competitiva y secuencialmente la síntesis de ácido fólico bacteriano, produciendo un efecto bacteriostático. Este ácido fólico bacteriano es importante porque interviene en la síntesis de timirina, purinas y metionina, que son necesarias para la síntesis de ADN y ARN. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez y yo les vengo a explicar el punto número 3, que es el espectro antimicrobiano que van a tener los siguientes antibióticos, en los cuales yo voy a ir desglosando según un esquema que he realizado. Así que
Comenzando, tenemos que el espectro antimicrobiano se le va a conocer a la actividad que tienen los antibióticos contra las bacterias, y puede ser por su espectro, puede ser a largo, corto y medio plazo. Tenemos que también se van a basar en las gram positivas, bacterias gram positivas, gram negativas, y las que abarcan ambas, que serían las mixtas, sería gram positivo, también gram negativo. Por ejemplo, tienen amplio espectro las tetraciclinas. Como vamos a ver, las tetraciclinas van a actuar tanto en gram positivos y gram negativos. Más que todo en los gram negativos se menciona a las bacterias gram negativas anaeróbicas, y nosotros también podemos mencionar que actúan contra la Rickettsia, Helicobacter pylori, y entre otras, ¿verdad? La clindamicina tenemos que igual tiene un amplio espectro, gram positivo y gram negativo. En las quinolonas tenemos que estas van a depender según su generación. Tenemos que tener 4 generaciones. La primera generación tiene un espectro de las gram positivas. La segunda igual van a tener el mismo espectro, pero van a ser más potentes. Ahí hubo un error, quería poner, ya esa sería la tercera, y la cuarta igual van a convertirse en un espectro igual mixto, gram positivo y gram negativo. Tenemos a las sulfonamidas, que estas tienen un amplio espectro, gram positivo y gram negativo. También tenemos a el trimethoprim. Tenemos que también va a actuar en espectros amplios como gram positivos, gram negativos, y también va a actuar sobre los bacilos gram negativos aeróbicos. Tenemos a los macrólidos, tienen un espectro amplio como la mayoría de estos, igual van a actuar sobre bacterias gram negativas aeróbicas. Los anfenicoles, gram positivo, gram negativo. Los aminoglicosídicos van a tener un espectro limitado en las gram positivas, pero igual van a actuar y van a tener un amplio espectro en las gram negativas. Tenemos que en los polipeptídicos tenemos que ahí se encuentra la polimixina, y es el único que he encontrado que su espectro solo se basa en los gram negativos. Entonces, básicamente eso es lo que engloba este punto, y espero que la información haya sido clara y se haya podido entender aún con el tiempo. Y aquí ya está el esquema ya terminado, y espero que les haya solventado cualquier duda o que haya podido englobar la información general para este punto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Martínez. Yo les voy a explicar el punto número 4, es describir las características farmacocinéticas de los diferentes fármacos antimicrobianos. Comenzando con los anfenicoles, aquí tenemos al cloranfenicol. La absorción del cloranfenicol cuando es administrado de forma de cápsula oral se va a absorber rápidamente en lo que es el tracto gastrointestinal. La distribución del cloranfenicol es amplia por todos los fluidos corporales y me va a alcanzar con facilidad concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Este también me puede aparecer en lo que es en la bilis, la leche materna y el líquido de la placenta. En cuanto al metabolismo de este, es hepático y su eliminación es por la orina. Luego las tetraciclinas, la absorción oral de la mayoría de estas tetraciclinas va a ser incompleta, y la ingestión de cationes divalentes y trivalentes me va a deteriorar la absorción. Entonces, por tanto, aquellos productos lácteos, antiácidos, geles de hidróxido de aluminio, zinc, hierro, me van a interferir en la absorción de las tetraciclinas. Su distribución es ampliamente por todo el cuerpo y me incluye la orina y la próstata. En cuanto a la eliminación de esta, va a ser principalmente en el riñón, exceptuando la doxiciclina. En cuanto a las quinolonas, tenemos que la mayoría de estas se van a absorber de buena manera después de la administración oral. Los niveles máximos en suero de fluoroquinolonas se van a obtener dentro de 1 o 3 horas en una dosis oral. En cuanto a la distribución de las quinolonas, es bastante alto. Van a tener concentraciones en los tejidos de la orina, riñón, pulmón y próstata. Y la comida aquí no me puede retrasar lo que es el tiempo para las concentraciones séricas máximas. Su eliminación de las quinolonas va a estar dada en el riñón, pero a excepción de la moxifloxacina. Luego en los macrolidos tenemos la eritromicina. Esta
tiene una absorción oral, el ácido gástrico me va a disminuir su absorción, por lo tanto esta se debe administrar con una cubierta entérica y aquí los alimentos me interfieren con lo que es la absorción. Su distribución, esta se difunde muy bien a los órganos y líquidos, alcanza concentraciones terapéuticas en amígdalas, en glándulas salivares, en senos paranasales, en el oído medio, y su difusión en el sistema nervioso central es bastante escasa. Su metabolismo va a ser hepático, su eliminación va a ser cuando es en grandes cantidades va a ser en bilis, en heces, y solo el 5% se va a eliminar en la orina. Luego tenemos a la clindamicina. Esta se absorbe casi por completo después de su administración oral. Su absorción no me va a disminuir con la presencia de alimentos. Este fármaco tiene casi un 90% de unión a las proteínas. La clindamicina me va a penetrar en casi todos los tejidos, a excepción del cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Igualmente va a tener un metabolismo hepático y su eliminación va a ser en grandes cantidades en bilis y en orina. Luego tenemos los aminoglicósidos y las polimicinas. Los aminoglicósidos tenemos que su absorción va a ser poca en el sistema gastrointestinal, pero se va a absorber con rapidez desde el sitio de inyección intramuscular. Sus concentraciones máximas en plasma aparecen después de 30 a 90 minutos. En cuanto a la distribución de los aminoglucósidos, estas no me van a penetrar bien en la mayoría de las células, ni en el sistema nervioso central o en los ojos. Y estos se van a distribuir también de muy poca manera en el tejido adiposo. Su metabolismo es que estos no se van a metabolizar. Su eliminación va a ser por vía renal y la excreción va a ser directamente proporcional a la eliminación de creatinina. En cuanto a las polimixinas, estas no se absorben cuando se administran por vía oral y va a ser poca su absorción por las membranas mucosas y las superficies de grandes quemaduras. Su distribución va a ser amplia en los tejidos y tiene poca penetración en el sistema nervioso central y en el líquido pleural. En cuanto a la eliminación, va a ser renal. Las sulfonamidas tenemos que se absorben de inmediato por el tracto gastrointestinal. Estas se distribuyen por todos los tejidos del cuerpo. Estas van a entrar de una manera fácil en los fluidos corporales, pleurales, peritoneales, sinoviales y oculares. En cuanto a su metabolismo, este va a estar dado en el hígado y el principal metabolito es la sulfonamida acetilada N4. Su eliminación va a ser por una parte como fármaco inalterado y en parte como productos metabólicos. La fracción más grande se van a excretar en la orina y las cantidades más pequeñas se van a eliminar en heces, bilis y en la leche. En cuanto al trimethoprim, este se absorbe rápido y en la mayoría de los pacientes las concentraciones máximas del trimethoprim en sangre se van a presentar en 2 horas después de una sola dosis oral. En cuanto a su distribución, este se distribuye rápidamente en los tejidos e ingresa muy fácilmente en el líquido cefalorraquídeo y en el esputo. Y su eliminación es aproximadamente el 60% del trimethoprim se va a excretar en la orina en 24 horas. Yo les voy a hablar de los mecanismos de resistencia. Como bien sabemos, todo organismo vivo tiene la capacidad de adaptarse y sobrevivir a un estímulo externo que ponga en peligro su vida. Este mismo principio aplica para los microorganismos como son las bacterias. Estos mecanismos de resistencia se pueden generar de 2 maneras, de una forma natural que se da con el paso del tiempo y de una forma química que se da cuando una bacteria está sometida a un compuesto químico que anula su crecimiento o ponga en riesgo su vida, incluso llega a terminar la vida de la bacteria. En este caso generan mecanismos para resistir estos estímulos. Como primer mecanismo tenemos la resistencia debido a la entrada reducida del fármaco. Como sabemos, las membranas externas de las bacterias gram negativas son semipermeables, pero tienen un pequeño canal que se llaman purinas.
este canal de purina permite la entrada de partículas polares, pero que sean pequeñas. Las partículas polares de un gran tamaño no entran. En este caso, los fármacos o los antibióticos entran en las canales de purina. Como mecanismo de resistencia a las bacterias puede ser evolucionar de tal forma que el canal de purina sea inexistente o mutar el canal de purina para evitar la entrada del fármaco o reducir su flujo adentro de la bacteria. Entonces, cuando pasa esto, el fármaco no llega a su concentración necesaria para eliminar la bacteria y es un mecanismo de resistencia. También, cuando la bacteria evoluciona de tal forma que cierra o no tiene su canal de purina, el fármaco no puede entrar y no puede combatir dicho patógeno. El segundo que vamos a tocar es la resistencia debido al eflujo. Como bien sabemos, los microorganismos pueden sobreexpresar bombas de flujo y luego expulsar los antibióticos, a los cuales estos son susceptibles. Entonces, cuando se da una salida de los antibióticos, estos se pueden unir con mutaciones cromosómicas de resistencia y aumentar la cantidad mínima inhibitoria. Aunque es poco la cantidad que aumenta, es suficiente para que la bacteria se multiplique y así generar resistencia al antibiótico. Resistencia debido a la destrucción de los antibióticos. Como bien sabemos, hay una familia de antibióticos llamados betalactámicos y las bacterias generaron un mecanismo de defensa contra la familia de antibióticos betalactámicos porque generan una enzima llamada betalactamasa y la función de esta enzima es destruir los antibióticos betalactámicos. También generan o modifican un aminoglucósido para destruir fármacos antibióticos que atenten con la vida de esta bacteria. Resistencia debido a la estructura blanco alterada. Es una consecuencia común de las mutaciones únicas o múltiples. Es el cambio en la composición de aminoácidos y la conformación de proteínas blancos de un antimicrobiano. Este cambio puede conducir a una menor afinidad del fármaco por su sitio blanco o de un profármaco por su enzima activadora. Dichas alteraciones, como ya lo había mencionado antes, se pueden deber a una mutación de su blanco natural o una alteración o adquisición de resistencia del blanco nativo susceptible. Hay otros mecanismos de resistencia, pero les voy a decir uno que es algo raro. El mecanismo de incorporación del medicamento. Es una situación poco común y ocurre cuando un organismo no solo se vuelve resistente al agente microbiano, sino que posteriormente éste necesita para crecer. Muy buenas tardes, compañeros. En esta tarde les voy a hablar un poco más sobre el punto número 6, que es nombrar las principales indicaciones terapéuticas de cada grupo farmacológico. Bien, como primer punto tenemos el grupo de los afenicoles y clorarfenicol, tianfenicol. En lo que es el cloranfenicol tenemos que este se puede utilizar para principalmente el tratamiento de fiebre tifoidea. En este grupo nos damos cuenta también que este fármaco, el clorarfenicol, puede ser utilizado también para lo que es el tratamiento alternativo para lo que es meningitis causada por diferentes tipos de bacterias. Ya pueden ser Haemophilus influenzae, Neisseria, Streptococcus pneumoniae, entre otras. El clorarfenicol también tiene un amplio espectro que puede ser utilizado para lo que es terapias alternativas en pacientes que padecen de raquística, ¿verdad? Es otro tratamiento paulativo que puede ser utilizado en este tipo de familias. En lo que es el tianfenicol, nos damos cuenta que es prescrito principalmente para lo que es el tratamiento de lo que es bacterias respiratorias, ¿verdad? En este caso tenemos que son por bacterias respiratorias complicadas, como puede ser la mucostasis o una complicación broncopulmonar. En el otro grupo tenemos las tetraciclinas. Las tetraciclinas siguen siendo útiles como terapia de primera línea para lo que son infecciones causadas por rickettsias, micoplasmas, clamidias y Borrelia sp.
En este caso, tenemos la doxaciclina como tratamiento esencial para lo que es también enfermedades de transmisión sexual y como también para infecciones por peste, brucólisis, tratamiento por infecciones del tracto respiratorio e infecciones de la piel. En lo que es la familia de los macrólidos, tenemos que estos antibióticos son ampliamente utilizados únicamente para el tratamiento del tracto respiratorio causado por patógenos comunes como lo que es la neumonía adquirida. Esta habitualmente la obtenemos o la podemos adquirir por medio del entorno que nos rodea o la sociedad, en este caso, la comunidad. Se puede utilizar los tratamientos idóneos. En este caso, para macrólidos tenemos dos grupos, la citromicina y la claritromicina como fármacos ideales para este tipo de pacientes. Seguidamente tenemos también lo que es el grupo farmacológico de la familia de las clindamicinas. En esta familia encontramos que estos fármacos principalmente van a ser indicados terapéuticamente para el tratamiento de infecciones cutáneas y tejidos blandos, ya sea por Streptococcus o Staphylococcus. También tenemos que se puede utilizar conjunto con otro tipo de fármacos, en este caso con la penicilina G. Es para tratar lo que es el síndrome de shock tóxico. Comúnmente este fármaco, esta familia de clindamicinas, combina muy bien con este otro fármaco para el tratamiento de este tipo de paciente con shock tóxico, ¿verdad? O fascitis necrosante causada por ya sea Streptococcus del grupo A. En el grupo finalmente de lo que son los amiglucósidos y polixmixantines, tenemos lo que es los aminoglucósidos. En estos principalmente se van a estar utilizando para lo que es el tratamiento, ¿verdad?, de bacterias gram negativas aerobias, especialmente cuando existe preocupación por patógenos resistentes a diferentes antibióticos antes mencionados. Punto número 7. Para seleccionar lo que es el antimicrobiano más adecuado es necesario saber, como primer punto, tenemos lo que es la identidad del microorganismo. La caracterización del microorganismo es decisiva para elegir el fármaco adecuado. Para la identificación definitiva del microorganismo infectante puede ser necesario emplear técnicas de laboratorio, como lo que es la detección de sus antígenos, su ADN o ARN, o la respuesta inflamatoria o inmunitaria del huésped frente al microorganismo. También tenemos lo que es la sensibilidad a un determinado fármaco. Después de cultivar a un microorganismo patógeno, su sensibilidad a los distintos antibióticos sirve de guía para elegir el tratamiento antimicrobiano apropiado. Como tercer punto tenemos también lo que es el lugar de la infección. Para erradicar eficazmente los microorganismos invasores deben llegar al lugar de la infección con concentraciones suficientes del antibiótico. Los capilares que tienen grados de permeabilidad diversos transportan los fármacos a los tejidos corporales. Tenemos, por ejemplo, lo que son las células endoteliales, que estas presentan penetraciones que permiten el paso de la mayoría de los fármacos que no están unidos a proteínas plásmicas. En cambio, la estructura de los capilares de ciertos tejidos, como la próstata, el cuerpo vitreocular y el sistema nervioso central, son barreras naturales que se oponen a la penetración de los fármacos. Tenemos también lo que son los factores relacionados con el paciente. Al seleccionar un antibiótico hay que prestar atención al estado del paciente. Por ejemplo, hay que considerar el estado de sus sistemas inmunitarios, así como sea renal, hepático y circulatorio, y su edad. En la mujer, el embarazo y la lactancia también influyen en la elección del antimicrobiano. También tenemos lo que es la seguridad del fármaco. Muchos antibióticos, por ejemplo, las penicilinas, se encuentran entre fármacos menos tóxicos, dado que interfieren en un lugar peculiar de crecimiento del microorganismo. Otros antimicrobianos, como podrían ser la cloranfenicol, son menos específicos y se reservan para las infecciones potencialmente letales debido a la posibilidad de que causan toxicidades graves. En el paciente, la seguridad no solo está relacionada con la naturaleza del fármaco, sino también con los factores propios del paciente que pueden predisponer a la toxicidad. Y como último tenemos lo que es el costo del tratamiento. Es frecuente que varios fármacos muestren una eficacia similar para tratar una infección, pero con amplias variaciones en su costo respectivo. Para finalizar, hay que agregar que en ciertos casos graves es necesario recurrir a lo que es un tratamiento empírico o provisional, es decir, a la administración inmediata de un fármaco o fármacos antes de identificar el microorganismo y realizar el antibiograma. Bien, vamos a ver lo que son
Las ventajas y las desventajas de la combinación de fármacos antimicrobianos. Y en primer lugar tenemos las ventajas, que una de ellas es garantizar la cobertura de amplio espectro en simulaciones clínicas donde se desconoce el agente causal, y tan pronto se obtengan los resultados de los estudios microbiológicos se debe seleccionar una droga con mayor actividad selectiva y con menos efectos adversos. Otro es el tratamiento de las infecciones polimicrobianas. Algunas infecciones son causadas por 2 o más microorganismos, como las infecciones intraabdominales, hepáticas, abscesos cerebrales y algunas infecciones genitourinarias. Y una combinación reaccional comprende en el uso de un aminoglucósido activo frente a enterobacteriaceae, más metronidazol o clindamicina. Estos siempre activos contra microorganismos anaerobios. Estas combinaciones también pueden ser sustituidas con éxito por algunos de los más modernos betalactámicos unidos a inhibidores de beta-lactamasas. También tenemos lo que es la resistencia antimicrobiana, que es una de las más, grandes ventajas de lo que es la combinación de estos fármacos, y este enfoque está plenamente justificado en lo que es el tratamiento de la tuberculosis. También tratar de reducir la toxicidad en determinado fármaco, ¿verdad? Por ejemplo, el imepimem. Vamos a ver entonces también lo que es el sinergismo antibacteriano. Este sinergismo, cuando se sospecha o se conoce el germen de alta resistencia. In vitro, la monoterapia con penicilina resulta bacteriostática frente a F. cáliz, mientras que la combinación de penicilina más gentamicina resulta bactericida, que ya sabemos nosotros los términos, ¿verdad? Existe también frecuentes recaídas en el tratamiento de la endocarditis por pseudococcus cuando se emplea solamente la penicilina, pero la terapia resulta generalmente exitosa cuando se adiciona la gentamicina. Y otra ventaja que podemos mencionar es en pacientes inmunodeprimidos. Vamos ahora a ver lo que son las desventajas, en el aumento de la colonización con microorganismos resistentes, no provocadores de la enfermedad que se está tratando. Y el mayor costo económico que van a ser, ¿verdad?, por ser medicamentos combinados, y la superinfección con gérmenes oportunistas, sobre todo los hongos, por la pérdida de la microbiota humana normal, y el aumento de la toxicidad de fármacos por sí solos que sostienen una nula o poca toxicidad. Mi nombre es Michelle López y vamos a reconocer lo que es la importancia de los antimicrobianos en la profilaxis terapéutica. Los agentes antimicrobianos son efectivos para prevenir infecciones en muchos entornos. La profilaxis antimicrobiana se debe utilizar en circunstancias donde se haya dado una eficacia o donde se haya comprobado que los beneficios superan lo que son los riesgos de dicha profilaxis. Estos se pueden dividir en lo que son profilaxis quirúrgica y profilaxis no quirúrgica. Existen principios generales de profilaxis, entre los cuales tenemos que el antibiótico debe ser activo contra patógenos más comunes. También tenemos que los antibióticos deben presentar una eficacia a todos los ensayos clínicos. Dice aquí una dosis única, más eficaz y menos tóxico. Esto se refiere a que se debe usar el curso más breve posible, es decir, una dosis única, pero que el antibiótico sea más eficaz y el menos tóxico. Luego tenemos amplio espectro para terapia de infecciones resistentes. Esto quiere decir que los nuevos antibióticos de amplio espectro se deben reservar para lo que son las infecciones resistentes. Y por último, vamos a tener factores iguales y usar el menos costoso. Si todos esos tienen lo que son los mismos factores, se va a tener que utilizar, o lo más recomendable es que se utilice lo que es el menos costoso. El estudio de eficacia de control de infecciones nosocomiales identificó lo que son 4 factores de riesgo para las infecciones de heridas postoperatorias, entre las cuales tenemos las operaciones en el abdomen, las operaciones que duran más de 2 horas, a un paciente que posee al menos 3 diagnósticos médicos y la identificación de heridas contaminadas o sucias.
hace lo que es la profilaxis antimicrobiana. Los procedimientos quirúrgicos que requieren el uso de lo que son las profilaxis antimicrobianas son las operaciones contaminadas y limpias, las operaciones seleccionadas en las que se pueda dar la infección postoperatoria y en los pacientes inmunodeprimidos, porque estos son los que están más susceptibles. La administración adecuada de lo que es la profilaxis antimicrobiana es de suma importancia. Las indicaciones más comunes que se dan para la profilaxis antimicrobiana es la cefazolina. Este es un profiláctico selectivo para los procedimientos que son de cabeza y cuello, limpieza gastroabdominal, tracto biliar y ginecológico. Si aquí se da una mala administración o una adecuada administración de la profilaxis antimicrobiana, lo que va a suceder es que los niveles de infecciones de heridas quirúrgicas van a aumentar en exceso. Tenemos la profilaxis quirúrgica, en donde aquí se da la administración de lo que son los antimicrobianos para la prevención de la colonización o la infección asintomática, así como se da la administración de fármacos después de lo que son la colonización o la inoculación de lo que son los agentes patógenos, pero eso se da antes de lo que es el desarrollo de la enfermedad. La profilaxis quirúrgica está indicada más que todo para los pacientes que están o que tienen más probabilidades de desarrollar lo que es una infección. Mi nombre es Lucas Martelly Gómez y vengo a explicarles el 10º objetivo de la guía de discusión. Se dice lo siguiente: vea y analice el siguiente esquema. Ok, lo primero que tenemos que recalcar es que los diferentes antibacterianos poseen una función específica en diferentes zonas de la célula. En el caso, vamos a empezar con los inhibidores de la función de la membrana. En este caso, ¿cómo es que lo realizan? Pues creando una tumefacción en esta. Lo que sucede es de que estos inhiben lo que son los receptores y los canales de la bacteria, de la membrana de la bacteria, y esto causa con que todo lo que son los compuestos internos y los compuestos externos o no puedan salir o no puedan entrar, lo que causa con que la bacteria entre en tumefacción y técnicamente pues esta pierda toda su función. Los siguientes son los inhibidores del metabolismo de la bacteria. Estos son dos y son muy competitivos, específicamente con el PABA. Esto para poder inhibir lo que es su metabolismo y la síntesis de purinas. Los siguientes son los inhibidores de la síntesis de la membrana. Esto sirve para cuando la membrana de la bacteria esté desgastada, esta normalmente la pierde. Puede ser por el ataque del sistema inmune o algo parecido. En el caso, para que esta no se regenere, es que ingresa este tipo de fármacos y en el caso hace con que tanto la bacteria quede descubierta, desprotegida, al mismo tiempo sea más fácil de localizar para el sistema inmune y más fácil de neutralizar. Los siguientes son los inhibidores de la síntesis del ácido nucleico. En el caso de estos, lo que intentan detener es la producción extra del material genético de la célula para inhibir su reproducción. Por ejemplo, las quinolonas, estas actúan específicamente sobre las topoisomerasas 2 y 4, inhibiendo su reproducción y así pues deteniendo lo que es la reproducción bacteriana. Y por último están los inhibidores de la síntesis proteica. En el caso, estos actúan específicamente en los ribosomas de la bacteria, inhiben la síntesis de proteínas y por ende nunca se da lo que es la replicación del material genético, dado que nunca llega esa información hacia los nucleolos y el núcleo, y por ende hace con que la bacteria quede completamente pues inhibida y no pueda reproducirse más. Mi nombre es Edgar Martínez y a mí me tocó desarrollar el caso clínico de colitis pseudomembranosa para la discusión de esta semana de antibióticos 2. El caso clínico conlleva estas tres interrogantes, las cuales son: ¿cuál es el tratamiento de elección para la colitis pseudomembranosa? Menciono los fármacos con su mecanismo de acción. Hago un análisis de la causa de esta patología y qué antibióticos son los más frecuentes en dicha causa y describir los efectos adversos de la vancomicina. Con respecto a la primera pregunta, tenemos que entre los tratamientos de elección para la colitis pseudomembranosa están el trasplante de la microbiota fecal, en los cuales debe estar un donante completamente sano para poderse hacer el trasplante y lograr mantener un equilibrio de la bacteria en el colon.
También otro de los tratamientos es el hecho de suspender el antibiótico del cual se tenga sospecha que esté causando lo que son los signos y síntomas de la enfermedad. Y el otro tratamiento, pero no menos importante, es el tratamiento de empezar a tomar antibióticos que sean muy eficaces contra la bacteria Clostridium difficile, los cuales son metronidazol y la vancomicina, de los cuales vamos a hablar sobre su mecanismo de acción. El mecanismo de acción del metronidazol menciona que este se une a proteínas que transportan electrones a través de las cadenas respiratorias de las bacterias anaerobias, mientras que en otros microorganismos este se introduce entre las cadenas de ADN, inhibiendo lo que es la síntesis de ácidos nucleicos. Con la vancomicina se sabe que es un bactericida que ejerce su efecto al unirse a los precursores de la pared celular bacteriana, inhibiendo consigo misma la síntesis de la misma pared. En la segunda pregunta del análisis de la causa de esta patología y los antibióticos más frecuentes están que, bueno, haciendo un análisis tenemos que saber que esta patología de la colitis pseudomembranosa se da cuando la bacteria Clostridium difficile crece de manera más rápida que otras bacterias que la mantienen bajo control. Esta bacteria Clostridium difficile también secreta ciertas toxinas que, bueno, ella misma las produce, y estas ciertas toxinas usualmente se suelen producir en cantidades pequeñas, pero a medida que esta bacteria va creciendo de manera muy rápida, se elevan esta producción de toxinas suficientemente elevadas como para dañar el colon. Y entre los antibióticos que más frecuente causan dicha patología están algunas fluoroquinolonas, como lo que es la ciprofloxacina y la levofloxacina. Algunas penicilinas como la amoxicilina y la ampicilina, la clindamicina y una cefalosporina de tercera generación que es la cefexima. Y como última pregunta de describir los efectos adversos de la vancomicina, si bien se sabe, la vancomicina es un fármaco excelente, como ya habíamos dicho, para el tratamiento de esta patología, también conlleva algunos efectos adversos, los cuales son un descenso de la presión sanguínea, disnea, estridor, exantema e inflamación de las mucosas, prurito, urticaria, flebitis y rubefacción de la parte superior de cara y cuello. Y eso sería todo con este caso clínico. Muchas gracias. Y para finalizar, estas son las bibliografías que utilizamos. Muchas gracias por su atención.